En una entrevista publicada por el diario digital El Periódico de Cataluña al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, le preguntan al dirigente independentista catalán por la opinión que le merece la relación que establece la Guardia Civil entre un sector del independentismo catalán y el gobierno ruso. Lejos de negar la mayor, Oriol Junqueras responde diciendo que que le parece que este tipo de relaciones, este tipo de contactos, pues alejan realmente del sentido que tiene que tener el proceso de democracia en Catalunya. Bueno, lo dice con sus palabras, pero él no niega la mayor, lo da por hecho. Nosaltres ho valorem com un greu error, perquè nosaltres estem convençuts que la independència de Catalunya només és viable amb el suport de les democràcies occidentals i, per tant, qualsevol contacte amb països que no siguin plenament democràtics ens allunya del suport que volem. El hecho de que un periódico en el que se han venido publicando una serie de informaciones tan relevantes y tan faltas de verdad, os recuerdo aquella famosa nota de la CIA que supuestamente había enviado a los Mossos d'Esquadra para advertirles del riesgo de los atentados de las Ramblas, que luego quedó en nada y que unas responsabilidades deberían haberse depurado. Lejos de haberse depurado las responsabilidades, el director en aquel momento, Enrique Hernández, el responsable de aquella nota de la CIA, pues pasó a estar dirigiendo la sección de informativos de Televisión Española, hasta hace poco que se lo han cargado. Pero retomo. Un periódico, como digo, que ha estado publicando una serie de informaciones que lo que pretendían en todo momento era enfangar, manchar, generar confusión sin pruebas contundentes, pero sobre todo con la clara intencionalidad de crear una opinión pública contraria a un determinado sector del independentismo, y hablemos claro, al que tenía que ver con Puigdemont y con toda la línea de gente que lo acompañaba. Que este periódico, repito, haga esta pregunta no es inocente, pero lo que no es inocente es la respuesta de Oriol Junqueras. Oriol Junqueras, en lugar de hacer referencia a los hechos, por ejemplo, señalar que incluso la Fiscalía ha contestado en su escrito que no entiende por qué se ha imputado, se está investigando a una serie de personas como Gonzalo Boye o Josep Luis Dalai, entre otros, por la supuesta relación en el Tsunami Democratic dentro del caso Volhov, que no entiende por qué se les están investigando sin que haya hechos, sin que haya pruebas que puedan determinar su posible vinculación con la organización del Tsunami Democratic. El propio fiscal, como repito, cuestiona estos informes de la Guardia Civil porque dice que no tienen pruebas contundentes. El propio fiscal cuestiona el hecho del traslado de la causa del Tsunami Democratic a la Audiencia Nacional. Estamos hablando de la propia Fiscalía. Esto Oriol Junqueras lo pasa por encima. Como pasa por encima que el propio gobierno del Kremlin, de Rusia, haya negado categóricamente cualquier tipo de contacto con el independentismo catalán. Lo ha hecho esta semana. Creo que Oriol Junqueras esto lo debe conocer como lo conocemos todos. De la misma manera que el gobierno de Rusia ha exigido al New York Times que rectifique esas informaciones que ha publicado por ser directamente mentira. Que la propia casa del presidente Puigdemont haya hecho un comunicado la semana pasada desmintiendo todo lo que se suponía que les atribuía el diario norteamericano, el New York Times, en una sorprendente pieza sin precedentes que ha dejado entrever que igual no es un periódico tan de referencia como nos creíamos, tampoco le ha servido a Oriol Junqueras para responder. No sé, da una sensación, y esto se lo planteo directamente al señor Junqueras, de que esa pregunta pudiera de alguna manera haberle venido bien, que esa pregunta pudiera haber sido pactada, lo digo entre interrogaciones. Es una manera, señor Junqueras, de echar mierda a su eterno contrincante, el señor Puigdemont, porque a mí me ha sorprendido mucho viéndolo desde fuera que usted dé por ciertas unas cuestiones que no existen, de las que no hay pruebas, que los propios señalados ya han desmentido, tanto por parte del independentismo catalán como del Kremlin ruso. Pero no solo eso, es que el propio coronel Pedro Baños, que iba a ser nombrado al frente de la inteligencia española, y no lo fue porque Borrell echó a temblar, un experto en geopolítica, ya ha dejado en ridículo todas estas noticias, todos estos bulos, todos estos rumores que intentan vincular a Rusia con el independentismo catalán. Estoy hablando de un coronel del ejército español, nada sospechoso de ser afín a posturas independentistas. Yo me pregunto, señor Oriol Junqueras,
¿Realmente usted piensa que esta es la línea que hay que seguir? ¿Realmente usted piensa que hay que agarrarse a cualquier historia con tal de generar una división o con tal de intentar enfangar al contrario? Yo también tengo una pregunta para usted. ¿Es esta la manera y la vía de la unidad estratégica, del juego limpio, de la ética? ¿O mejor podríamos entender que pudiéramos estar ante una confrontación continua para dividir el independentismo y así dar patadas al balón para que siga rodando hacia adelante?